Bienvenidos mis hermanos. En esta ocasión vamos a continuar con el análisis y la estructura de un sermón de tipo temático. Vamos a estudiar la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Antes de iniciar es muy importante que hayamos hablado al Señor para pedir la dirección de su Espíritu Santo. Asimismo, te recomiendo tener a la mano diccionarios bíblicos, te recomiendo tener diferentes tipos de traducciones bíblicas, las cuales te van a servir para que el texto arroje más luz. Como ya analizamos en la primera etapa de cómo estructurarlo, necesitamos buscar lo que vienen siendo las palabras clave, necesitamos encontrar las palabras tal vez que más se repitan, necesitamos ubicar cuál es el mensaje central para este caso de esta primera parte del bosquejo. Para que no se nos haga muy largo ese tipo de análisis, en ese tipo de exposición temático, solamente vamos a analizar hasta el número 10. Este capítulo consta de 22 versículos. Estaríamos hablando aproximadamente de 2 horas, estar compartiéndolo con ustedes. Para efecto del video es muy largo. Por lo tanto, como les había comentado, solamente vamos a analizar y tratar de estructurar el sermón de tipo temático solamente hasta el versículo 10. Amén. Comenzaremos leyendo el encabezado que se encuentra en el capítulo número 2. Dice: los falsos maestros, las circunciones al error. ¿Qué es lo que podría significar este título de entrada? Probablemente que ya existían falsos maestros para esos tiempos, en ese contexto. Hay que recordar que en esos años no existía todavía una escuela donde se fueran a preparar, donde se fueran a capacitar, y los únicos encargados de transmitir la educación, por así decirlo, eran los profetas. Los profetas hacían las veces de maestros, inculcaban, enseñaban desde pequeño la estura, el amor al Señor. Entonces, teniendo esto en mente, muy probablemente había falsos profetas que estaban enseñando al pueblo cosas equivocadas, herejías destructoras, las cuales en el contexto lo que hacían era negar al Señor. Ahora ya tienes una idea de lo que te va a hablar Pedro en este segundo capítulo. Vamos a darle lectura a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Empezamos en el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza, y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Lo primero que tendríamos que hacer es buscar todos los conectores o todas las palabras clave que hay del 1 al 10. Las palabras que más se repiten son sí, y, peros, por qué, no hay, pecado, son las palabras que más se están repitiendo. Una vez que las hayas ubicado, lo siguiente que vamos a hacer es tratar de dar un sentido a cada uno de los conectores. Ejemplo, en el primer versículo, Pedro está diciendo, pero, ¿qué es lo que continúa después del sujeto? Hubo también falsos profetas. ¿Qué es lo que nos trata de decir que hicieron estos falsos profetas? Introdujeron encubiertamente herejías destructoras que negaron al Señor, trayendo
traído sobre sí destrucción repentina. Continuamos haciendo lo mismo con los demás versículos. Una vez que los hayamos terminado, los vamos a analizar. Como te podrás dar cuenta, Pedro lo que está haciendo aquí es una declaración clara y determinante, en donde está afirmando que ya existían falsos profetas dentro del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y esto no solamente era una cuestión de historia, sino que fueron un problema constante, ya que afirmaban falsamente ser profetas de Dios. Definitivamente estos tenían que haber sido apedreados. Las personas rara vez tenían el deseo de hacerles frente, así que se multiplicaban rápidamente por causa de esto. Pero el problema más grande que estos causaban eran los desastres en la vida espiritual del pueblo de Dios, porque lejos de acercarlos, cada día los estaba alejando más del Señor. Al analizar cada uno de estos versículos, nos estamos dando cuenta cómo es que Pedro está diciendo que estos falsos profetas estaban engañando al pueblo. Por ejemplo, con palabras fingidas, con herejías destructoras, versículo 1, siguiendo sus disoluciones o separaciones, por causa del cual el camino de la verdad será blasfemado, versículo 2, y por avaricia harán mercadería con palabras fingidas, para los cuales la condenación no se tarda, versículo 3, arrojándolos al infierno para ser reservados al juicio, versículo 4, Dios no perdonó al mundo antiguo, 5, sino que lo condenó para que sea como ejemplo para los que habían de vivir impíamente por personas nefandas. ¿Qué es una persona nefanda? Persona que resulta ser abominable por ir en contra de la moral o la ética. 7. Reservando a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 9. Y mayormente aquellos que siendo de la carne andan en concupiscencias, inmundicias y desprecian el señorío, desprecian al Señor. Como te puedes dar cuenta, aquí Pedro ya nos está describiendo el problema y cómo identificar a estos falsos maestros, cuáles son las estrategias que ellos usaban para engañar al pueblo. Pero Pedro estaba poniendo el contexto del Antiguo Testamento y ahora Pedro hace una advertencia para la iglesia que está creciendo. Dice que habrá también falsos maestros entre ustedes, así como lo hubo entre ellos. Note que dice habrá también. Y si esto tú lo pones en el contexto actual, está sucediendo lo mismo. Existen falsos maestros que están enseñando en las iglesias cosas equivocadas, cosas erróneas, que van en contra de la ley del Señor. Satanás siempre ha sido un falsificador y muestra a las personas un falso evangelio, el cual es predicado por falsos ministros, produciendo obviamente falsos cristianos. Satanás sabe muy bien la técnica de engañar y tratará de engañar primeramente a todos los hijos de Dios, todos los cristianos verdaderos, porque el resto de la humanidad ya la tiene sometida a sus pies. Nosotros somos los que podemos hacer la diferencia entre el trigo y la cizaña, entre la luz y la oscuridad. Nosotros somos la sal de esta tierra. Amén. Te muestran un evangelio light, leudado. Te muestran solamente cosas que tu carne desea oír y no te muestran el evangelio completo, el evangelio correcto. Te están enseñando que tú tienes la autoridad para demandar de parte de Dios, para decretar. Te enseñan que tú llevas un campeón dentro y que es el momento de sacarlo. Te están enseñando que la salvación es por obras, no es por gracia. Nosotros, por la misericordia del Señor, por la gracia, es que hacemos obras, pero no hacemos las obras para salvación. Tú le puedes poner el nombre que consideres a cada una de esas religiones. Amén. Y ya para terminar, mis hermanos, ahora será necesario juntar toda la información que hemos adquirido a lo largo de todo este bosquejo para tener en general todo el contexto que el apóstol Pedro quiso decirnos en su segunda carta. Amén. Y esto aplicarlo al contexto actual, es decir, para poder transmitirlo a nuestra iglesia con un mensaje actual que las personas nos puedan entender, puedan comprender cuál es la advertencia que está haciendo el apóstol en este momento, aplicado en el contexto de hoy, el cual sería: no te dejes engañar, no seas ingenuo. Siempre existen falsos maestros
que quieren meterse a la iglesia y enseñar cosas equivocadas, las cuales siempre van a ser con palabras lisonjeras, las cuales siempre van a alejarte del camino verdadero. La idea es proteger a la iglesia y sobre todo protegerte a ti de estas falsas herejías que son producto de un mundo caído. Pues bien, mi hermano, acabas de terminar de bosquejar tu segundo sermón, el cual está basado en el segundo capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. Espero que haya sido de bendición para tu vida. A continuación te dejo al menos una lista de 7 formas en las cuales tú puedes identificar un verdadero de un falso maestro. Amén. La primera, cuando te están dando una fuente que no es la Biblia. Si escuchas algo parecido donde están diciendo que el Señor les habló, que el Señor les reveló, que el Señor les dio un sueño, una visión, y es exclusivo el mensaje para Él y no lo podemos fundamentar en la Escritura, ahí hay un problema. Porque no existen nuevas revelaciones. Todo lo que el Señor quiso revelarnos ya está escrito. Amén. Segundo, el mensaje debe de ser 100% cristocéntrico. Si nos manejan un mensaje diferente, de igual manera, ojo. Por ejemplo, estos famosos predicadores acerca de la prosperidad te dan un mensaje que no está de acuerdo a la Escritura. Nos hacen ver como que el Señor es un banco y nosotros tenemos la autoridad de demandar o de exigirle algo y esto va en contra totalmente de la Escritura. La criatura demandándole al Creador. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle al Señor? Él, por su gracia, por su soberanía, Él derramará lo que cada uno necesita, no más. Amén. 3. Cuando el mensaje que te están inculcando, el trasfondo es de un carácter diferente. ¿Qué significa? Todos los cristianos verdaderos tenemos que seguir el principio de bondad, el de conocimiento, el de dominio propio, el de perseverar en la piedad, el de la amabilidad y el amor sobre todo, por todos sus demás hermanos y aún por los que no conocen el Evangelio. Y el falso cristiano está marcado siempre por una arrogancia, por una blasfemia en contra del Señor. Te enseñan a codiciar cosas, sus ojos van a estar llenos de adulterio. Ellos, por supuesto, desprecian la autoridad por esa arrogancia que tienen. Y esta es una característica muy común en un falso creyente. Amén. 4. Si el mensaje que te están proporcionando te coloca en una posición muy diferente a la de ser un mensaje cristocéntrico, de igual manera no es un mensaje verdadero, ya que el verdadero cristiano, su principal característica es que quiere estar lo más alejado de la corrupción de este mundo, ya que el hombre siempre está de continuo al mal, su corazón siempre está con una tendencia a pecar. A esto se le conoce como concupiscencias. Entonces, este mensaje que te están trayendo, lejos de traerte libertad, te están volviendo esclavo de la corrupción, siguiendo a un falso evangelio. 5. Realízate la siguiente pregunta: ¿por qué debo de escuchar este mensaje? Si cuando tú comienzas a escuchar la predicación o el sermón del expositor en ese momento de la escritura y dice, les traigo una palabra profética, fresca, entonces definitivamente este mensaje no va a estar basado en la escritura, ya que lo único que va a hacer es seducirte mediante los deseos de tu carne, te va a hacer esclavo del pecado y obviamente vas a adoptar esas doctrinas heréticas que están mostrándote estos falsos profetas. Y todo esto ocurrirá por no escudriñar las escrituras, porque los falsos maestros lo que hacen es buscar los temas que están de moda, es decir, qué es lo que quieren escuchar las personas, qué es lo que será de interés para su carne, y no lo que Dios ha dicho en su palabra. 6. Debes de analizar cuál es el fruto que resulta de esta predicación. Amén. El fruto definitivamente debe de llevarte al conocimiento cada día más profundo de Jesús y no al contrario, alejarte cada día más de Él. Hoy en día hay muchos predicadores que lanzan sermones en cadenas nacional en donde jamás han tocado la escritura para elaborar ese sermón, donde solamente te hablan acerca de un pasaje, donde solamente te narran un tema, pero no están confrontándolo con lo que dice la escritura.
Amén. Entonces el fruto que está produciendo este mensaje, lejos de ser de bendición para tu vida, te está alejando cada día más del camino verdadero. 7. Este punto considero que es uno de los más importantes, ya que va a marcar el destino de a dónde te vas a encontrar tú el día de mañana cuando tú fallezcas. Es decir, vas a tener una bienvenida en el reino de nuestro Señor Jesucristo o simplemente vas a experimentar una destrucción repentina. Entonces la pregunta sería, ¿hacia dónde te conduce este mensaje? Nadie tiene la vida comprada. Imagínate que tú esta noche te duermes como todas las noches lo haces, pero ya no despertarás. Realízate la siguiente pregunta. Si eso sucediera de verdad, ¿a dónde estaría tu alma en ese momento? Si la respuesta para ti es que estaría en el cielo, pues te felicito. Pero si no sabes a dónde estarías o si dudas en dónde estarías, entonces te recomiendo que salgas huyendo de esa iglesia, que busques un lugar en donde se predique la sana doctrina y en donde comiences a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando tú fallezcas estés seguro que irás al cielo y no irás al infierno. Así como nos lo está marcando en este capítulo el apóstol Pedro, que enfatiza que condenó y destruyó a personas y a ciudades en el Antiguo Testamento. La pregunta sería, ¿por qué no lo va a hacer hoy en día? Por supuesto que lo va a hacer. Ahora, no me malinterpretes. Siempre existe un remanente en todos estos pueblos, en todas estas ciudades que se han salvado del juicio del Señor. Entonces yo te invito a que tú seas también uno de esos hombres o una de esas mujeres que también te salves a este castigo repentino. Quisiera terminar con la invitación de que si tú aún no conoces al Señor, vengas a Él, hoy que aún es tiempo. Y si tú has conocido del Señor, pero por alguna circunstancia te has alejado de Él, nunca es tarde para que vuelvas a Él, para que regreses. No importa lo que haya hecho, no importa lo que hayas pasado, no importa si tú sientes que lo has defraudado. Amén. La Escritura dice que no hay justo ni aun uno, todos pecan. Abandona esas doctrinas heréticas que te han mantenido atado a un evangelio laico, a un evangelio leudado. Abandona la fornicación, abandona el adulterio, la idolatría o el pecado que tú estás practicando y vuelve a Cristo. Amén. Hoy que aún tienes tiempo y puedes arrepentir. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo video, en el cual estaremos hablando de un tipo de predicación o elaboración de un sermón expositivo.